Hola, muy buenas noches, que el Señor les bendiga, bienvenidos a otra perla de la palabra, muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a compartir acerca de 3 pasajes que se encuentran en el libro de Proverbios, que son Proverbios 13:1, Proverbios 13:13 y Proverbios 13:18. Dicen lo siguiente: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. La ley, el que menosprecia el precepto, perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Aunque el pasaje en Hebreos 13:1 habla del hijo sabio, también se extiende a los hijos de Dios que realmente necesitamos ser sabios. La palabra en Proverbios capítulo 1, versículo 7 nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y aunque estos pasajes se puedan referir a recibir el carácter o el consejo de su padre biológico, aplica para todos nosotros en cuanto a recibir el consejo de la palabra de Dios, el consejo de nuestro Padre Dios, de manera que la persona que recibe el consejo de la palabra de Dios es sabia. ¿Por qué razón? Porque la sabiduría es conocer la palabra, entenderla y ponerla por obra. Esa es la verdadera sabiduría, no la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que nos lleva a una mejor calidad de vida, la sabiduría que implica que todo lo que hagamos nos salga bien. Y una parte de la sabiduría es reconocer las reprensiones que implican los aspectos de nuestra vida que necesitan ser alineados a la palabra de Dios para que nos vaya mejor en la vida. Por recibir la palabra, temer el mandamiento, ponerla por obra, la persona, nos dicen esos 3 capítulos, esos 3 pasajes, que la persona recibirá recompensa. De tal manera que guardar la corrección implica también bendición, aparte de recibir honra, como dice Proverbios capítulo 13, versículo 18. Pero, por el contrario, el que no lo recibe es un necio, es un burlador, es alguien al que no le va a ir bien en la vida. Tendrá pobreza y vergüenza, dice Proverbios 13:18, y perecerá por ello, irá a la ruina, dice Proverbios capítulo 13, versículo 13. Estos pasajes son una aplicación de la ley de la siembra y la cosecha que encontramos en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Si siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida, vida plena, abundante, bendecida, vida eterna. Pero si siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Y la conclusión que podemos obtener de estos pasajes es que es la necesidad de que cada uno de nosotros tengamos un corazón enseñable para la dirección de la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 nos recuerda que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. E igualmente ser enseñados en la dirección, o por el Espíritu Santo, en la dirección que el Espíritu Santo nos dé. Recordemos que Romanos capítulo 8, versículo 14 nos enseña que los hijos de Dios debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y además también de recibir la corrección de hombres, de personas que sean sabias, que sean versadas en la palabra, que tengan buen testimonio, que verdaderamente sus vidas estén fundadas en la palabra de Dios. Como dice Proverbios capítulo 11, versículo 14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. De tal manera que ser una persona enseñable es recibir la enseñanza
de la palabra de Dios, la enseñanza del Espíritu Santo y la enseñanza de hombres sabios. Ser enseñable implica, en primer lugar, tener en alta estima la palabra de Dios, considerarla un tesoro, porque es un tesoro. La palabra dice que la palabra y la sabiduría que emana de conocer la palabra, entender la palabra y ponerla por obra es mejor que el oro y mejor que la plata y mejor que las piedras preciosas, y nada de lo que podemos desear se puede comparar a ella, además de que en sus manos está la riqueza y la honra, de tal manera que necesitamos no solamente leer superficialmente la palabra de Dios, sino, como dice el Salmo 1, versículos 2 y 3, necesitamos tener en la palabra de Dios nuestra delicia y meditar en ella de día y de noche. Es decir, no solamente pensar en lo que la palabra de Dios significa en cuanto a nuestras vidas y en cuanto a lo que podemos, a cómo la podemos aplicar en las diversas áreas de nuestra vida, sino también escudriñarla, entenderla y ponerla, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Es tener un corazón humilde, no un corazón de sabelotodo, como dice el Salmo 119:59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Una persona necia es la persona que no está dispuesta a reconocer sus errores, que no tiene un corazón humilde, que cree que lo sabe todo. Y esa persona tarde o temprano va a ir a la ruina. De tener un corazón enseñable implica también aprender de la palabra de Dios y ponerla en acción en todos los aspectos y en todas las situaciones de nuestra vida. Es una cualidad necesaria para los discípulos de Jesús. En Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, la palabra de Dios dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, y de esa manera seremos discípulos del Señor. Por el otro lado, la palabra de Dios nos llama a que cada uno de nosotros constantemente estemos creciendo en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de su palabra. Y el conocimiento de Dios y de su palabra, así como ponerlo por obra, nos lleva a ser discípulos de Jesús, como dice también la Gran Comisión en Mateo 28:18, del 18 al 20. Que hagamos discípulos enseñándoles a guardar todo lo que Jesús nos ha mandado. Y notemos que es enseñándoles. Eso implica que el discípulo necesita tener un corazón enseñable, y ese corazón enseñable comienza con cada uno de nosotros. Y entonces, si tenemos ese corazón enseñable, vamos a valorar y buscar el ser enseñados en todo tiempo por el consejo de la palabra, por el consejo del Espíritu Santo y por el consejo de hombres sabios, como ya mencionamos anteriormente. Acallando la voz de la carne, que es por naturaleza indisciplinada, necia, instintiva, cortoplacista, autocomplaciente, terrenal nada más, como dice Proverbios 16:25, que son caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte, es decir, que nos lleva a la ruina. Por ello, necesitamos un corazón enseñable. Una característica de un verdadero seguidor de Cristo, de un verdadero discípulo de Cristo, es ser enseñable, ir creciendo cada día en el conocimiento del Señor. La palabra nos dice, por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso implica ir aprendiendo cada día y siendo transformados por ese aprendizaje. Por el otro lado, Proverbios capítulo 4, versículo 18, también nos dice que la vida del justo
es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, y ese ir en aumento implica también, entre otras cosas, el aprender, el ser enseñados. De hecho, la palabra de Dios es para ello. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que cada uno de nosotros estemos preparados para toda buena obra. O sea, la palabra fundamentalmente es una palabra de enseñanza, es una palabra de instrucción, es una palabra de corrección, de transformación, y ello requiere de nosotros un corazón enseñable. Una persona que cree que ya lo sabe todo, una persona que no acepta consejo, una persona que constantemente está rechazando lo que dice la palabra de Dios, es todo lo contrario a un discípulo de Cristo, es todo lo contrario a una persona con un corazón enseñable. Realmente es una persona con un corazón necio. Así que la invitación y la conclusión de esta perla de la palabra es que procuremos siempre tener un corazón enseñable, un corazón humilde, un corazón abierto para aprender lo que la palabra nos quiere enseñar cada día, lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar y guiar cada día, y lo que hombres sabios o personas sabias nos enseñan o nos pueden enseñar cada día para ir creciendo a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche, y les recuerdo que el día de mañana volveremos a compartir otras perlas de la palabra para seguir edificándonos en nuestra santísima fe. Un abrazo para cada uno, que descansen, y si Dios lo permite, el día de mañana volvemos a estar en contacto. Bendiciones.